ahora con mucha alegría, tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña acá en el 98.7 Mario Cayota, doctor en filosofía, docente, investigador, escritor, historiador, ex embajador ante la Santa Sede, a propósito de su columna semanal y con una consigna llena de enigmas, pues no me quiso el muy mal amigo adelantar nada, simplemente el nombre. Mario Cayota presenta un ciclista en Bolonia. Tal cual, porque ¿por qué, Alejandro? Ante todo, buenos días. Bienvenido. Sobre todo a los escuchas. A ti ya te había saludado antes. Pero ¿por qué siempre el suspenso va a ser un privilegio, si cabe hablar así, de las seriales de televisión? Está Vamos bien. a ponerle nosotros también un poquito de suspenso al programa. Y claro, antes de hablar, todavía más suspenso, Alejandro, porque antes de hablar de este ciclista con el que me encontré, tengo que referirme a un grupo que yo conocí cuando estuve en Roma, ¿no? En los años que estuve en Roma, y que el conocerlo para mí fue una experiencia muy, muy gratificante, diría que hasta interpelante, ¿no? Yo en esos años conocí a un grupo que se llamaba Comunidad San Egidio, ¿no? En italiano, y que se denomina así porque nació en la antigua iglesia, una antigua iglesia romana que lleva precisamente ese nombre, ¿no? Ese grupo nació en pleno, tiene sus años, ¿no? ¿Verdad? Ese grupo nació en pleno mayo del 68, cuando el famoso mayo francés y cómo esa explosión de idealismo y de radicalización también, de ruptura de los esquemas, porque fue más allá diríamos así, de lo que pueden ser los compartimentos políticos. Ese mayo que conmovió a tantos jóvenes en el mundo, porque se extendió a Alemania, Italia, como en este caso, e incluso hasta al propio Uruguay. Ahora, yo decía, ese grupo nació en mayo del 68, ¿no? Era un grupo de jóvenes cristianos, pero revolucionarios, sí, bastante revolucionarios, que querían cambiar radicalmente la sociedad en que vivían. Eso era típico de este movimiento que surgió en el 68, que incluso iba más allá de los partidos políticos existentes, por ejemplo. Ahora, ¿cómo sabemos, Alejandro, esas aspiraciones, esos ideales no pudieron concretarse en forma cabal? No. Y eso podría haber dado lugar a una frustración, o que muchos de estos jóvenes, como ocurrió a algunos jóvenes muy conocidos, que no vamos a nombrar, muchos ideólogos de estos movimientos, se inclinaran hacia opciones mucho más conservadoras y terminaran también como exponentes del statu quo. Ahora, ¿qué pasó con estos jóvenes? Obviamente crecieron, ¿no? Los jóvenes crecen. Y entonces muchos de ellos se convirtieron en profesionales exitosos, ¿no? En intelectuales de renombre, e incluso algunos también en conocidos banqueros, sí. O sea que sus condiciones de vida cambiaron mucho, por no decir muchísimo. Pero qué interesante, ¿no? Me estoy refiriendo siempre a este grupo. Sí, sí. Habrán cambiado sus condiciones de vida, pero no cambiaron sus ideales. Y entonces, Alejandro, fundaron precisamente la comunidad San Egidio, ¿no? Y se dedicaron ¿a qué? A ayudar a los marginados, a los inmigrantes, a los discapacitados. Y esta ayuda, ¿no?,
y ello es importante subrayarlo, no les hizo olvidar, porque hay actitudes de ellos, hay libros, ¿no? Que prueban lo que voy a decir, no les hizo olvidar que junto con esta ayuda era necesario trabajar por un cambio profundo de las estructuras. Esto es lo que los va a diferenciar de un movimiento que sociológicamente podría llamarse asistencialista, ¿no? Ellos tienen muy claro que hay que cambiar también las estructuras. Ahora, para ellos, ¿no? El cambio de las estructuras, o el trabajo por cambiar las estructuras, significa que mientras tanto no se haga nada por la gente que está sufriendo. Es decir, ellos se preguntaron, ¿no? ¿Qué hacemos mientras esas transformaciones no llegan? ¿Dejamos morir de hambre y de frío a los marginados de la sociedad? ¿Seguimos sin tenderle una mano a los que están en la periferia? Bueno, y como respuesta a esa pregunta, crearon una de las organizaciones de ayuda en Italia más fuertes. Esta comunidad de San Egidio, que aquí no se conoce en absoluto porque no está presente, es muy vigorosa allá en Italia. Tanto que incluso ha llegado a otros países, especialmente africanos. En el África sí es bastante conocida y está trabajando. También es interesante, por lo que voy a decir después, los escuchas dirán, más suspenso todavía. Bueno, pero es interesante saber que este grupo apoyó mucho ¿a quién? A Monseñor Romero en El Salvador. Al punto, esto ya entra dentro del plano confesional, al punto que él se llama en términos canónicos el procurador de la causa de canonización de Monseñor Romero, era un miembro, un prelado perteneciente a esta comunidad. De la causa la de ahora, digamos. Sí, la que culminó por decisión, hay que aclararlo, por decisión del Papa Francisco, en la canonización de Monseñor Romero. ¿Por qué decís hay que aclararlo? Porque costó mucho. Eso yo, hablando con este prelado, ¿no? Muy identificado con Monseñor Romero y que había sido designado procurador de la causa, él me decía que se encontraban dificultades, ¿no? Porque algunos, no todos, pero algunos pensaban que esto no era un problema de tipo religioso, sino meramente ideológico. Capaz que también era ideológico, pero claramente era asimismo y fundamentalmente un tema religioso, ¿no? La causa de canonización de Romero. Pero bueno, o sea que este grupo también estuvo, y yo asistí a varias jornadas en donde se estudió la vida de Romero y también cómo se iba adelantando un tanto lentamente en la causa, ¿no? En la causa de canonización. Que sabemos, sí, en general es lenta, es decir, no hay una intervención especial del Papa, como se dio en este caso. Ahora, fíjate tú que incluso el impulso de estos ya ahora no jóvenes, ¿no? De la comunidad de San Egidio les hizo establecer en el Trastevere, tú ubicás el famoso, claro, que es muy lindo, es muy pintoresco, ¿no? Ese barrio que... O sea, porque ahí está el Tevere, el río, exacto, y el Trastevere significa al otro lado de, ¿no? Exactamente. Un viejo barrio que ahora se ha convertido en el gran atractivo justificado de los turistas que llegan a Roma. Bueno, y allí ellos establecieron un acreditado restaurante, un restaurante atendido por discapacitados.
Y que ha adquirido una gran fama, se come muy bien allí, no se va por benevolencia, se come, también puede ser que para respaldar esta tan buena causa. Porque además el jefe, el chef, el jefe de los cocineros, es un gran cocinero, ¿no? de uno de los más famosos restaurantes italianos, que se jubiló y entonces, jubilado, en forma honoraria, dirige la cocina de este restaurante que ha logrado una... ¿Lo visitaste? Sí, y algo más. Y realmente no me arrepentí. Fui... Pasé el otro día por ahí, están llorando. Dice Mario, ¿lo viste a Mario? Sí. No lo vemos. Ahí está. Fui para cumplir con una buena causa, ¿no? Realmente no tuve que arrepentirme, Bien, me para alegro. nada. Sí. Bueno. Ahora, los escuchas se estarán preguntando, pero todo esto puede ser muy interesante, una experiencia a compartir, pero ¿qué tiene que ver esto con el ciclista de Bolonia, ¿no? El ciclista de Bolonia. Recordemos que esa era la consigna del día de hoy. La consigna del ¿Me día lo de hoy. decís luego de la pausa? ¿Cómo no? Oh, más suspenso, mejor. Estamos poniendo la mañana en camino. Está con nosotros Mario Cayota. ¿De quién habla cuando habla de el ciclista de Bolonia? Ya volvemos con la mañana en camino. La casa vacía pregunta cuándo volverás y escribo versos un poco. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de nuestro programa por el día de hoy. Está con nosotros, como todos los martes, Mario Cayota. ¿Y quién es el ciclista de Bolonia, entonces? Ahí está. Bueno, resulta que el sábado había estado escribiendo, yo estoy escribiendo es como el velo de Penélope, ¿no? Que no se terminaba nunca. Bueno, entonces estoy escribiendo un libro y realmente tuve que buscar citas y revolver bastantes papeles y me había quedado un poco cansado. Todo esto lo digo para justificar, por supuesto que esto es broma, que a la noche me puse a mirar televisión. Yo miro poca, te confieso, Alejandro, que miro Sí. poca televisión. Y además siempre me pongo un libro al lado, cosa de que cuando llega la publicidad me pongo a leer el libro. A veces he llegado casi a leerme todo un capítulo. Una vez pues yo no estoy en contra de la publicidad, es necesaria. Pero una vez llegué en un informativo a contar 25 avisos publicitarios. Uh-huh. Eso es un abuso. Entonces, yo no me hago problema, no me enojo, bajo el volumen y leo. Y así me he leído unos cuantos libros. Gracias a las tandas. Gracias a las tandas, exactamente. Bueno, pero en este caso, además, porque no tiene publicidad y no siempre, pero también tiene muy buenos programas culturales, puse la RAI. Así que esto no es un aviso, no es un aviso comercial. Y ahí en la RAI había un programa de tipo ecológico, ¿no? De defensa del medio ambiente, donde se estaba estudiando el uso de la bicicleta, ¿no? Y se entrevistaba a muchas personas de diferente condición, ¿no? Obreros, intelectuales, ricos, pobres, mujeres, hombres, sobre el programa muy ágil se hacía sobre la base de las declaraciones. Diríamos así, los productores o los directores del programa iban hilvanando Uh-huh. lo que querían presentar a través de las declaraciones de esos protagonistas, ¿no? Que era en vivo y en directo. Ahora, yo sigo con el suspenso. Allá en Roma, ya 2006, 2007, 2008, cuando anduve por allá, había conocido un sacerdote vinculado justamente, por eso hice el relato sobre la comunidad San Egidio, había
conocido a un sacerdote que integraba, la comunidad esta es fundamentalmente de laicos, ¿no? De personas que no son sacerdotes ni religiosos, pero también es sacerdote. Y este era uno de ellos, y trabajaba mucho con los pobres de las zonas marginadas de Roma, porque hay zonas marginadas, a pesar de que los turistas no lo saben, pero hay muchas zonas marginadas en Roma, y también pobres ahí, aunque los turistas no lo vean. Y a ese sacerdote se le llama Don Mateo, igual que una famosa serial que hay en Italia, que se ve muchísimo. Este sacerdote se llama Don Mateo. Y yo lo traté muchísimo y me hice amigo de él. De Don Mateo. De Don Mateo. Don Mateo no era comprendido por todos en esa época. Yo recuerdo que había cristianos, sectores más conservadores, que lo criticaban, ¿no? Que andaba siempre con los desarrapados, con los mugrientos, porque él era... ¿En qué momento le trataste o conociste? Claro, cuando yo fui embajador. Él estaba en la iglesia, una iglesia de mucha jerarquía, hay una iglesia de la época bizantina, en el Trastevere, ¿no? Seguramente tú la pasaste por ahí, delante de una de las plazas más conocidas del Trastevere. No hay muchas plazas en el Trastevere, y él era el párroco de allí, ¿no? Entonces, para los bien pensantes, tenía la idea de que el cura párroco, ¿no? Él era cura, porque decirle cura a todos los sacerdotes es un error. Es un error. Yo creo que alguna vez decirle lo dije. Comisario a todos los policías. Ahí está, siempre hago esa aclaración. Pero era cura, era el cura párroco de allí, era el comisario. Y entonces no nos parece muy digno todo esto, los marginados que vienen ahí, que van a comer, ¿no? A veces no vestido muy correctamente, y se le criticaba bastante, ¿no? Por estos sectores. Otros lo admiraban y lo apreciaban mucho, y yo lo traté muchísimo. Después, como el poeta dice, que pasa con las hojas del otoño, ¿no? Que en el otoño el viento nos reúne y después nos hace que cada una, las hojas se van unas para un lado y otras para el otro. Así que yo dejé de tratarlo. Ahora estaba sentado, muy sentadito ahí en la noche, frente al canal, ¿verdad? Y de pronto me veo, ¿no? Un cura en bicicleta en Bolonia. Digo, pero este es Don Mateo. Claro. Sí, ¿y cómo está en Bolonia ahora? Pegué un salto, ¿no? Y después otro salto más grande, que casi me caigo, porque a pesar de que él estaba vestido sencillamente, ¿cómo lo presentan? ¿Con qué título? El arzobispo de Bolonia, que es una ciudad importantísima, además con un acervo cultural, una universidad famosísima. Es el arzobispo de Bolonia, Don Mateo Zuppi. Bueno, Cristina, mi compañera, me dice, ¿pero qué te pasa? Porque yo empecé a los gritos, de que no puede ser, por además verlo ahí en la televisión. Pero de ese modo, de ese modo, después de tantos años. Y además, con ese reconocimiento, ¿no? Cuando en su momento, bueno, era criticado, también elogiado. Bueno. Y esto, ¿obra de quién es? Esto es obra... Esa es mano del Papa, ¿no? Claro, sin duda, porque elegir a un sacerdote que está ocupándose de los marginados, de las personas que viven en la calle, que además no está muy bien visto porque tiene una jerarquía en una parroquia histórica como es esa del Trastevere, y que se ocupe de todas estas cosas, que esté identificado con la comunidad San Egidio, es realmente sorprendente. Y yo creo que acá, sin exageraciones, por más que algunos
aquí algunas figuras políticas digan que este Papa es un chanta, yo creo que es una figura extraordinaria que quedará en la historia, no de la Iglesia, sino de el siglo XXI, porque está haciendo, en el buen sentido de la palabra, una verdadera revolución, pacífica, tranquila, pero con mano firme, más allá de las dificultades que se le presentan. Y si tuvieras que señalar, ¿cuáles son los perfiles más notorios de esa, según vos, revolución que está protagonizando? ¿Cuáles son los más visibles para adentro y para afuera, no? Sí. Yo creo que uno de los más visibles es la atención a los pobres, que no queda en palabras. Por ejemplo, continuamente ese estado tan rico, o sea, todo el mundo cree que diríamos, la riqueza del Vaticano. Bueno, continuamente, si uno lee, si uno sigue de cerca la política vaticana, ve cómo invierte millones en ayuda social. Por ejemplo, ahora, últimamente, con Sudán, ¿no? Pero es cosa de todas las semanas, o sea que esa opción preferencial por los pobres, que tanto recalca el Papa Francisco, casi hasta el cansancio, bueno, creo que eso se traduce en hechos concretos, no son palabras, no es discurso, ¿no? Ahora hace poco se reunió con los sindicalistas y habló de los derechos y de la necesidad de la existencia del sindicato. También habló de los riesgos de la corrupción en los líderes sindicales, les advirtió sobre esa patología que se da en todas las instancias de poder, ¿no? ¿Verdad? Pero apoyando muy claramente el trabajo sindical, que ha dicho no es siempre comprendido por los sectores empresariales e industriales. Fue un espaldarazo a los sindicatos, ¿no? No sé si eso lo habrá leído, pero creo que se hubiera puesto muy contento porque él es cristiano, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pero sobre estas cosas no se habla. Y yo me dedico a hablar sobre lo que no se habla, Alejandro. Y de estas cosas no se habla. Se habla, por ejemplo, de los curas pedófilos, que me parece muy bien que se hable, pero yo creo que en la vida hay luces y sombras, y que no solo podemos quedarnos en la penumbra, en la oscuridad, sino que también tenemos que ver las luces, que son en definitiva las que nos ayudan a caminar. Pero te quiero agregar algo más. Por supuesto. Sí, Alejandro, hay más suspenso todavía. ¡Epa! Sí, hay más. Antes decime el nombre del arzobispo, porque alguien lo pregunta. Sí, Mateo Zuppi, con Z, Don Mateo Zuppi, con 2 P. Y además porque entonces yo, como chusme empedernido que soy, empecé a buscarlo. Y entonces él, además de andar en bicicleta todo el día, claro, en el Uruguay yo creo que es difícil imaginarse eso. El arzobispo de Bolonia, no usa el auto, que obviamente lo tiene, supongo que no lo vendió, auto lujoso, sino que anda todo el día, ese es el testimonio, todo el día en bicicleta. Pero además porque no solo se ocupa de los pobres, sino también del medio ambiente. Es un militante al punto de que ha creado un programa para Bolonia que apunta a crear nuevas, con mejores condiciones ambientales, ¿no? Es un fervoroso ecologista, ¿no? Así que mi amigo tiene muchas cualidades, y que me perdonen los escuchas esta declaración de amor. Te vas a tener que comunicar con él. Voy a tener, si algún día
llego a ir a Roma, lo primero que hago es llamarlo. ¿Sabés que a propósito de él, te voy a hacer una maldad? No, una maldad, obviamente que no lo es, pero hay muchas informaciones. Bueno, naturalmente es una figura de relieve, sí, ¿no sí, es cierto? Sí. Malestar en el Vaticano y en la Iglesia Vasca por la presencia de Zuppi, justamente, en Baiona. Fuentes de la Santa Sede aseguran que acudió a la capital labortana a título personal. ¿De qué estamos hablando? La presencia de Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, en el acto de desarme de Baiona fue a título personal, según subrayaron fuentes diplomáticas de la Santa Sede. Esta información es de abril de este año, ya tiene un tiempo, lo digo para que se advierta que es una figura de que a donde va no pasa desapercibida, ¿no? Ahí está. La imagen del sacerdote italiano como fedatario de la entrega del arsenal de la ETA provocó un profundo malestar en la jerarquía de Euskadi y de la diócesis vasco-francesa, sorprendidas por el hecho de que no se le hubiera informado de esa actuación. Esto en el marco de aquellas acciones públicas que tomó la ETA acerca de su desarme y bueno, y que tuvo a este hombre como protagonizando un hecho que... Claro, eso está en la tradición de la comunidad San Egidio, porque en el África ha intervenido en varias oportunidades diríamos así, en los armisticios que se han hecho y con los que se ha logrado la paz, ¿no? Yo creo que es raro que, por ejemplo, no haya estado presente en Colombia. Claro. Pero además, te digo, no es raro esto, porque ahora asocio, ¿no? Diversos hechos. Creo que fue el año pasado, sí, seguramente cuando se le nombró, un prelado italiano esto fue muy, muy comentado, iba en un ferrocarril, ¿no? Y los italianos tienen costumbre, tú sabes, de hablar muy fuerte, ¿no? Sí. Incluso hasta hacer ademanes y gesticular, estando hablando por el celular, ¿no? Y entonces hablaba con su secretario y le decía, pero tú has visto lo que ha pasado, nombrar, ahora me acuerdo, ¿no? Nombrar para Bolonia como arzobispo a este hombre que lo único que ha hecho es andar entre los desarrapados, los mugrientos. Mira, hay que rezarle mucho a la Madonna para que se lleve cuanto antes al Papa Francisco, como se llevó al Papa Pablo, que murió súbitamente. Juan Pablo I. Juan Pablo I. Así que fue un escándalo. Bueno, y se refería es un hombre joven, tiene 61 años apenas. Sí, además muy jovial, muy lleno de vida, es sumamente cordial, cálido, vive muy austeramente, sí. Pero yo ignoraba todo esto. Ahora, la cosa no para ahí, porque me acabo de enterar que el Papa Francisco nombró cardenal a el obispo auxiliar de El Salvador, de la República del Salvador y de la diócesis de El Salvador. Ahora, esto también es un hecho revolucionario, porque durante mucho tiempo no se nombraba cardenal a un obispo auxiliar, o sea, él no era el titular de la diócesis, no era el gerente general, era el subgerente general. O sea, eso no es común, ¿no? Ahora, ¿por qué lo nombró? Bueno, porque este obispo era el sacerdote más cercano a Monseñor Romero. Incluso en esa película que hay una película sobre Monseñor Romero, este hombre joven ahí aparece junto a Romero. Era uno de los que más lo apoyaba. Y esto entonces es un mensaje clarísimo. Rosa Chávez es... Rosa Chávez, exactamente. Rosa Chávez. Gregorio Rosa Chávez. Y el mensaje es tan claro que el propio
Rosa Chávez también lo ha dado, cuando con mucha humildad, ¿no? Ha dicho: esta designación no es para mí, esta designación no es para mí, es para Monseñor Romero, a quien, con mis limitaciones y muchísimas fallas, siempre traté de seguir. Así que esa es la lectura que hace el propio designado, el nuevo cardenal, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto tiene que servir para que nosotros veamos realmente que hay un camino muy, muy claro, con sus dificultades, que realmente está siguiendo el Papa Francisco, ¿no? Y digo, con sus dificultades, es la primera vez, por ejemplo, que en Roma, ni siquiera, bueno, en esa época creo que no se usaba, ni siquiera en la época de la unidad italiana se empapeló la ciudad contra el Papa, ¿no? Y a raíz de toda una serie de medidas que tomó de orden económico y además también de disciplina en relación a la conocida Orden de Malta, que junto a la obra que lleva a cabo es una potencia económica. Bueno, la casualidad hizo que después que él tomara esas medidas muy, muy fuertes, ¿no? Y con mucha firmeza, apareciera la ciudad empapelada en su contra, ¿no? De manera entonces que no es una situación idílica. No la tiene cuesta abajo, digamos. Ahí está, pero no le importa, y no pierde el buen humor. Es conocido él por su tenacidad. Cuando está convencido de algo, es conocido por su tenacidad. Me queda un minuto nada más, 1 minuto y medio, soy muy malo contigo. A mí me gustaría que, aunque sea a modo de titular, nos cuentes, si es que gozás de información, seguro que algún tipo de opinión tenés, acerca del episodio en Salto, en el liceo, la acción donde unas madres dieron una charla que terminó siendo aparentemente distinta de cómo inicialmente había sido anunciado, material religioso, en fin, reproducción de fetos, la mar en coche, la directora que no había cumplido con los protocolos adecuados a los efectos de hacer esta o cualquier otro tipo de actividad extracurricular, y todo lo que ha despertado alrededor de, ¿no? Claro. ¿Algún comentario al respecto? Sí, cómo no. Lo digo porque hay dos asuntos sobre los cuales vos insistís mucho, que de algún modo parece que se meten en el asunto. Yo no estoy emitiendo opinión ahora. Uno tiene que ver con la laicidad, otro tiene que ver con el rol de la iglesia y si es un ataque o no a la institución. Bueno, en fin. Sí. No, yo no creo. Yo primero quiero decir algo que sí, que a los escuchas los va a desacomodar. Como a muchos creyentes y no creyentes. Yo soy partidario, no he estado en contra de la despenalización del aborto, no he estado en contra. Creo que ese es un tema de orden sociológico. Sí estoy a favor de la vida y claro, todos me pueden decir, bueno, pero todo el mundo... No es tan así, porque los argumentos que ciertos movimientos feministas dan para legitimar el aborto, yo no los comparto, ni filosóficamente ni científicamente. Y en este punto yo me siento muy cómodo y en general se rehúye hablar conmigo de este tema, porque el caballito de batalla es el tema de la mujer, penar a la mujer. No, yo no, en absoluto estoy de acuerdo con que se penalice a la mujer. Así con la misma claridad que digo que estoy en
total desacuerdo con los argumentos que dan ciertos movimientos feministas, con los que nunca he podido debatir este tema. Bueno, al mismo tiempo digo, no, quédense tranquilos, yo no voté en el famoso referéndum que ha dado motiva tantas polémicas. Bueno, pero dicho esto, que me lo preguntás, no está muy bien porque te acordaste, me lo preguntás al final del programa, sí. Esto da para todo un seminario, todo un seminario. Bueno, dicho esto, yo creo que no correspondía que allí en el liceo estatal de Salto se hiciera este trabajo, ¿no? Porque creo que ahí había elementos, por más que se expusiera, que dice que no se adoctrinaba, creo que ahí había elementos filosóficos que en realidad entraban en colisión con la laicidad que hoy se entiende en el Uruguay. Otro tema es la laicidad, cómo debería de ser entendida, lo que es, cómo debe de ser diferenciada del laicismo, todo lo que se quiera. Pero hoy la laicidad que tenemos, y no solamente en nuestra enseñanza, sino en el imaginario colectivo, no hace conveniente ese tipo de planteos en un liceo. Es mi modestísima opinión, muy clara, muy respetuosa de los que no piensan como yo, ¿no? Pero que no quiero disimular, no quiero disimular. A mí me parece que eso fue un error, sobre todo porque el movimiento, yo no coincido con el espíritu del movimiento que lo propició, más allá de sus muy buenas intenciones y de que pueden tener ideas que yo pueda compartir, otras no, pero coincido en otras, así que quiero ser en esto también muy ecuánime, pero te repito, así como quiero ser ecuánime, quiero también ser muy claro en mis posiciones, que son difíciles de entender. Por eso yo decía, esto requiere un seminario porque rompe los esquemas. Bueno, algún amigo mío, yo ya te lo dije alguna vez, me ha calificado que yo soy un gran rompedor. Bueno, y me jacto de eso, un rompedor de esquemas. Por eso me siento tan cómodo en tu programa. Bueno, pero independientemente de eso, creo que hay que tomar posición y dar la opinión que uno tiene sobre un tema que está en la agenda, ha estado en la agenda pública, ¿no? De modo exagerado. Otra cosa es si a la directora debió de separarse del cargo con medio sueldo, pero eso es otro tema. Yendo a lo central, mi posición es la que te di. Muchas gracias, Mario. Te dejo un abrazo grande y nos reencontramos para juntos poner la mañana en camino, ¿sí? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mario Cayota estuvo con nosotros, claro, ¿no? ¿Quién puede dudarlo? De hecho, alguien dice, A ver. Hoy el señor Mario Cayota no dio pie para pelearlo. Saludos. Bueno, un abrazo grande.